Bienvenidos ya al segmento del Cancionero Vocacional. Hoy en lugar de canción tenemos algo especial. Se trata de este resumen de esa vida de este papa que fue todo un santo. Así es que no se pierda los detalles. El Papa Francisco ha proclamado a Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, un santo. Esta elevación a los altares es una de las más rápidas de la historia. ¿Pero qué es lo que ha hecho que Juan Pablo II sea santo? ¿Será porque fue un hombre que sufrió mucho, pero siempre tuvo esperanza? La familia de Karol murió cuando era joven. Perdió a su madre antes de los 10, su hermano murió cuando tenía 12 y a los 21 perdió también a su padre. En 1939 su país fue atacado y conquistado por los nazis y luego vuelto a conquistar por la Armada Roja Soviética en 1945. O quizá por su gran cultura y humanidad. A Juan Pablo II le apasionaba la vida, amaba los deportes y la belleza del campo. Incluso siendo cardenal continuó haciendo esquí y kayak. Amaba la poesía y fue actor. Soñó con tener una vida en el teatro. Bajo el régimen nazi, trabajó duro en una cantera y conoció la vida de obrero. En el mundo académico fue excepcionalmente brillante y fue un profesor carismático. Sus clases estaban repletas de estudiantes. ¿O tal vez fue santo porque viajó tanto para encontrarse con muchas personas? El Papa Juan Pablo II fue muy activo. Hizo 250 visitas pastorales alrededor del mundo en 129 países y escribió 14 encíclicas. El Papa inició la tradición de la Jornada Mundial de la Juventud, participando en 9 de ellas y reuniendo a millones de jóvenes católicos que estaban tan identificados con su figura que fueron conocidos como la generación Juan Pablo II. O quizá fue santo porque fue un defensor de los derechos humanos. Durante sus días en Polonia fue testigo presencial de las consecuencias de los gobiernos opresivos que tomaban la vida de los más débiles. Estas experiencias inflamaron en él la ardiente convicción de luchar en contra de los movimientos totalitaristas. Es por eso que pudo tener un rol determinante en la caída de la Unión Soviética. Ciertamente todas estas cosas son importantes, pero no nos estamos olvidando de un elemento esencial. Juan Pablo II ha sido proclamado santo sobre todo porque ha puesto a Cristo en el centro de su vida y ha aceptado la gran misión que Cristo le ha ofrecido cada día con amor y esperanza. Juan Pablo II soportó mucho sufrimiento. La fe de su padre y su vida de oración fueron para él como un primer seminario. Al ver los sacrificios de sus amigos y compatriotas enfrentando la persecución hasta el punto de entregar sus vidas, él aprendió a confiar que la esperanza es más fuerte que el miedo y el amor más fuerte que la muerte. Él vivió esta lección cuando sufrió un atentado contra su vida y con esperanza superó el miedo y la agonía de esos días. Y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo. Fue profundamente apostólico en todo lo que hacía. Él sabía que las multitudes que iban a verlo no estaban solo por él, sino que realmente las personas estaban hambrientas de Dios. Como defensor de los derechos humanos, Juan Pablo II luchó en favor del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre y del oprimido. Por encima de todo, luchó por el derecho a creer. Él sabía que un mundo sin Dios es un mundo sin alegría, sin belleza, sin verdadera humanidad. Juan Pablo II nos invitó a abrir de par en par las puertas a Cristo. Nos dijo que no tengamos miedo de recibirlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Porque Cristo nos conoce mejor que nadie, conoce los deseos de nuestros corazones y es el único capaz de saciarlos. Juan Pablo II sabía que Cristo lo llamó a servir y por ello puso a su servicio todos sus dones y talentos, toda su energía y su salud hasta el final, para mostrarnos a Cristo. Y es por esto que lo reconocemos como San Juan Pablo II. Cristo era el centro de su vida, su alegría, sus fuerzas y su gran amor. Y la conclusión número 1 en este segmento de Cancionero Vocacional es: jóvenes, no tengas miedo de mirar a Cristo.
Esa frase tan épica que nos dejó San Juan Pablo II nos enseñó que debemos ser valientes, que como jóvenes debemos ser los primeros en promover las vocaciones. Sí, porque así era el santo que conocimos. Él promovió las vocaciones para que desde niños y especialmente en la juventud todos escucháramos con gran atención esa voz del Señor, para seguirle a Cristo, para ser como Él, para ser valientes y para ser realmente el verdadero futuro de Guatemala y del mundo entero. Claro que sí. Él promovió las vocaciones y ¿por qué no citarlo nosotros en estos días en los que estamos celebrando esa fantástica alegría de haber conocido a un representante digno de Jesucristo? San Juan Pablo II siempre nos llenó de su gracia, pero nos invitó a ser valientes, nos invitó a no tener miedo, a verle al rostro de Jesús. Y cuando dice no tengas miedo de ver a Cristo, también habla de no tengas miedo de decirle que sí y seguir ese llamado. No calles la voz, decía él en uno de sus tantos discursos, no apagues la luz que te lleva el Señor. Realmente con lo que Él nos enseñó podríamos ir y recorrer el mundo entero. O por qué no, ese pequeño mundo aquí en nuestro país, en nuestras ciudades, realmente en nuestros departamentos y más aún en ese círculo que tenemos a la mano, en la universidad, en el colegio, en la casa, en la familia, en las comunidades juveniles. Hay tanto por hacer. Así es que todos nosotros estamos invitados a no tener miedo, a seguir el ejemplo de San Juan Pablo II y a seguir aprendiendo de su palabra y de su legado. Y para hablar de nuestra conclusión número 2, me voy a dar a la tarea de citar textualmente esta frase tan bonita que nos dejó San Juan Pablo II. Jóvenes, al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay obscuridad y muerte, y nosotros tenemos sed de vida eterna. Por tanto, jóvenes, díganle sí a Cristo, porque es Jesús a quien buscáis cuando soñáis en felicidad. Es quien suscita en vosotros porque Él ve su vida como algo grande para mejorar la sociedad. Y yo rezo para que Él reine en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo milenio. Así dijo en uno de sus tantos discursos dirigidos a la juventud en esa alianza con este Santo Padre que conocimos y que más aún le hablaba a la juventud en las jornadas mundiales. Realmente qué bonito es conocer tanto a este santo, qué bonito es saber que tenemos un rostro para poder reconocer, ese rostro que al igual que como nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, Santo Hermano Pedro y muchos otros que pudimos nosotros tener una referencia viva, qué bonito es saber que existe la alegría de acercarnos a Dios, que sabe a sus palabras al decir que en Él tenemos todo el júbilo, que al pensar en felicidad pensamos en nuestro Señor. Porque así fue Jesús, realmente Él fue alguien muy importante para la humanidad, porque Él es la salvación, el camino, la verdad y la vida. De tal manera que si queremos buscar la felicidad, primero busquemos a Dios a través de Jesús y a Jesús a través de María. Si nosotros realmente somos esas personas que le dicen que sí al Señor, imagínate qué grandes cosas se pueden alcanzar. Que aquel pequeño hombre, aquel que no tenía la más mínima idea para qué había sido elegido, un hombre común y corriente, quizá como tú y como yo, en su infancia, a la vez de haber sufrido tanto, al final el Señor lo eligió para un camino grande. Así es que no tengamos miedo, como dice él nuevamente, digámosle sí al Señor y recordemos que a través de Él se pueden estimular las vocaciones. Vamos adelante y sin miedo, como lo hizo el santo que conocimos. Gracias nuevamente. Gracias por habernos acompañado en este tema tan importante, el santo que conocimos. Realmente San Juan Pablo II nos ha dejado un legado maravilloso y esperamos aquí en Echando las Redes que siempre estemos fortaleciendo tu fe. Y recuerda que para ello puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en YouTube, donde siempre te invitamos a compartir y a que escuches todos nuestros segmentos. Nos vemos en la próxima y que tengas un excelente fin de semana. Oración final. Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores que necesitas. Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles seglares, y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría.
como el que tú dijiste en la Anunciación. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos